su presencia en este acto que lo llamamos acto de la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos. Tenemos aquí a presidentes de fundaciones, cargos institucionales del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Sanidad, hay 3 direcciones generales, Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer, Pablo Saavedra, sostenibilidad, y Nacho Perriño también, que tiene el tema de los apoyos sociales y también vinculado a la discapacidad, ¿no? Y presidentes que nos vienen de fundaciones, pues en este caso, de Galicia, de Barcelona, de Madrid. Yo, como premio del jurado ya de esta 13 edición, tengo que señalar que el título de estos premios ciudadanos, se debe a Víctor Jara, el título y la creación, que es una persona, su personaje, también pues de múltiples facetas, todas ellas enormemente interesantes desde el punto de la cultura, de la innovación, de la creación, de los medios de comunicación. Y los premios intentan recuperar el término y el contenido de la dignidad de las personas y recordar que deben ser tratadas como ciudadanos, con derechos propios, por sí mismos, por ser personas. Y eso es lo que se premia en todos estos actos, en este acto distinto, con un contenido muy diferente a cualquier otro, porque se premia desde la sociedad civil. Esta es una organización de la sociedad civil y se premia también a la sociedad civil, a los titulares, a los partícipes, a los actores de la sociedad civil. El jurado de este premio es un jurado integrado por personas y por instituciones que tienen un gran reconocimiento social, algunos de ellos están aquí con nosotros, y se han premiado este año, y en esta convocatoria concretamente, como han visto ustedes ya la muestra anterior, actos, actividades de instituciones con una labor muy importante para mejorar la vida de las personas. Aquí se premia a quienes han trabajado, organizaciones, personas, por mejorar la vida de las personas que les convierten en ciudadanos. Ustedes están haciendo una labor que es absolutamente racional, supone un pensamiento, una preparación a favor de los ciudadanos. Es el momento de atreverse a pensar y atreverse a hacer, y no dejar las cosas como están, sin hacer ni poner nuevas alternativas a la situación existente. Siguiendo con la categoría de voluntariados, voy a pedir a María Teresa Fernández Gallego, que es la coordinadora del Centro Europeo entre Jóvenes, que la acompañe, y a su vez que suban también los voluntarios de la Fundación Seur. El motivo es el compromiso que tiene lógicamente de la protección de la infancia, publicando además nuestros proyectos, y el premio va a recibir Francisco José García Guadiana de Alcázar y Ramón Ramírez Gómez, por favor. Buenas tardes. Para mí es un orgullo siempre poder estar aquí. Estoy muy contenta también de entregar este premio por el reconocimiento de la ayuda a la infancia que se ha concedido a Seur, y digamos también, si en la medida que se pueda, poder colaborar con ellos y bueno, de nuevo enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias al jurado por este premio muy merecido. Muy merecido, no por nosotros. Muy merecido por las 7.000 personas de Seur que lo hacen voluntariamente. Muy merecido
por los 14 millones de personas que nos entregan tapones y que han formado un movimiento ciudadano pacífico que no reivindica nada y que no va a dar para nada, solo recogen tapones para dar color. Muy merecido para los 55 niños que han recibido el beneficio de las más o de las casi 3.000 toneladas de tapones que hemos reciclado. 55 niños de los que lamentablemente, con gran dolor nuestro, pero mucho más dolor de su familia, se nos han quedado en el camino. Y voy a hacer proselitismo para todas vuestras organizaciones, para todos los que estáis aquí. Si no recogéis tapones, el lunes ya estáis recogiendo tapones. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero agradecer en nombre de todo el equipo de SEUR el reconocimiento a nuestro trabajo y a poner nuestras herramientas al servicio de las personas que lo necesitan, pero que tampoco sería posible si los que tienen no donan y mueven el movimiento humano. Estoy nervioso, pero emocionado a la vez, y queremos seguir haciéndolo como hasta ahora, ¿vale? Contamos con todos ustedes y gracias.